¿Qué pasaría si todo lo que te dijeron sobre María Magdalena fuera falso? Y si la mujer recordada como prostituta hubiera sido, en realidad, la primera predicadora de Cristo. Un solo sermón en Roma confundió a 3 mujeres distintas en una sola. Desde ese momento, las enseñanzas de María quedaron sepultadas bajo una imagen falsa. ¿Por qué se nos ocultarían las palabras de la discípula más cercana a Jesús? Sin embargo, la memoria sobrevivió. En Etiopía, la tradición cristiana viva más antigua del mundo, su historia perduró de forma distinta. Esta es la faceta de María Magdalena que nunca quisieron que vieras. Allí no es recordada como una pecadora, sino como una maestra, una misionera y una santa. Pero lo más impactante de todo es que descubrirás cómo María no solo dejó enseñanzas secretas de Jesús, sino también una línea de sangre. Y luego, silencio. Entonces, ¿por qué Occidente borró su voz? ¿Y qué revela la antigua Biblia etíope? Quédate con nosotros, porque esto no es solo historia distorsionada. Esta es la verdadera historia de María Magdalena, por fin revelada. Imagina la escena. Roma, año 591 d.C. La basílica llena de incienso. El Papa Gregorio Magno sube al púlpito para hablar. Habló de 3 mujeres. La pecadora sin nombre de Lucas 7, María de Betania de Juan 12 y María Magdalena de Lucas 8. 3 vidas, 3 llamados. Pero al final de su sermón, las palabras de Gregorio habían fundido a las 3 en una sola figura. Desde ese momento, la memoria occidental la recordaría menos como testigo y más como mujer caída redimida. Un sermón, una confusión. Y durante más de 1000 años, esa confusión moldeó cómo el mundo veía a una de las predicadoras más importantes de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué tuvo tanto poder ese único sermón? Porque la predicación era la única escritura que la mayoría escuchaba. Lo que se dijo ese día fue ilustrado, tallado en piedra y transmitido como si siempre hubiera sido verdad. Pero la escritura nunca llama prostituta a María Magdalena. Esa palabra no aparece ni una sola vez. Entonces, ¿cómo pudo perdurar esta distorsión durante siglos? La respuesta está en el poder y la memoria. Gregorio, venerado como santo, le dio autoridad a la historia. Una vez que su voz lo declaró, la imaginación de la Iglesia quedó fijada. Pero si volvemos a los propios evangelios, la imagen cambia. Lucas 8 describe a María no con vergüenza, sino con gratitud. Lucas escribe que ella y otras mujeres viajaban con Jesús, apoyándolo con sus propios recursos, mujeres que habían sido sanadas y se negaban a guardar silencio. María había sido liberada de 7 demonios y se convirtió en una colaboradora del ministerio de Jesús. No seguía por culpa, servía por gratitud. ¿Suena como la historia que te enseñaron? ¿O acaso todos hemos vivido bajo la sombra proyectada por aquella homilía? La ironía es dolorosa. La verdad siempre estuvo a la vista, esperando a que alguien la leyera de otra forma. Su autoridad fue desmontada y en su lugar se erigió un ícono de arrepentimiento, no de proclamación. ¿Fue un borrado deliberado o el temor a una voz femenina demasiado cercana al corazón del Evangelio? Sea como sea, su silencio se convirtió en eco de la Iglesia. Pero lejos de Roma, otro eco sobrevivió. Occidente eligió confundirla, domesticar su testimonio en una figura más segura. Pero Etiopía no. El reino cristiano de Aksum ya había abrazado el Evangelio en el siglo IV d.C., bajo el rey Ezana. En sus iglesias de las tierras altas, la memoria de María Magdalena siguió otro rumbo. El Sinaxario, el libro etíope de los santos, la recuerda con dignidad. Manuscritos en Hez la nombran entre las mujeres portadoras de mirra que llevaron el primer anuncio de Pascua. Sin mancha, sin confusión, solo un nombre honrado en la liturgia y la memoria. ¿Por qué se conservó su memoria de forma distinta allí? Etiopía quedó fuera de los concilios de Roma. Su fe creció en paralelo, enraizada en la misma semilla apostólica, pero nutrida en su propio suelo. Los sermones occidentales solían fundir a las distintas Marías en una sola figura. La adoración etíope nunca lo hizo. Allí, ella siguió siendo la testigo, la que llevó la noticia de la resurrección. No fue conflicto, fue divergencia. 2 tradiciones, 2 memorias, creciendo una al lado de la otra. Esta divergencia plantea una pregunta inquietante.
¿Qué otras voces han sido reescritas o borradas por los centros de poder de la historia? En una basílica romana tenue, un sermón transformó a una santa en símbolo. En las iglesias talladas en piedra de la Libela, otra memoria resistió, escrita en canto e icono. Dos corrientes, una verdad fracturada. Para sanar esa fractura tenemos que volver al lugar donde se escuchó su voz por última vez, en un jardín al amanecer. Aquí es donde comienza nuestra investigación. Si la Escritura misma exalta a María Magdalena como discípula sanada y colaboradora fiel, ¿por qué nunca se nos dijo con claridad? ¿Y qué significa que Etiopía nunca la olvidó? La respuesta no está solo en los textos, sino en la autoridad que el propio Cristo le dio la mañana de la resurrección. Allí vamos ahora, al jardín, a la voz que pronunció su nombre y al primer sermón jamás predicado, no por Pedro ni por Pablo, sino por María. Antes de que el sol rompiera el horizonte, antes de que la fe tuviera lenguaje para la esperanza, María Magdalena se encontraba frente a una tumba que debería haber estado sellada para siempre. El Evangelio de Juan habla de sus lágrimas, del aire frío del amanecer, de la piedra que ya no cerraba el sepulcro. Para ella parecía el final. El cielo sabía que era el comienzo. Si Dios eligiera a alguien para ser la primera voz de la resurrección, ¿esperarías que fuera ella una mujer descartada por su propia cultura? Y sin embargo, justo ahí, la historia da un giro. La primera revelación de la resurrección no vino a un sacerdote ni a un apóstol, sino a una mujer sola en un jardín. La pregunta es, ¿por qué se ha pasado por alto esto? La respuesta está en el nombre. Cuando la voz detrás de ella dijo, Mariam, el mundo cambió. Ella se volvió, contuvo el aliento y vio al Señor vivo. Esa sola palabra logró lo que ningún sermón, ninguna profecía, ningún ángel había logrado: restaurar la esperanza de una creación rota. ¿A quién eligió Jesús como primer predicador? No fue a Pedro, no fue a Juan, fue a María. La primera predicadora del Cristo resucitado fue una mujer, y su nombre fue María Magdalena. ¿Por qué dudaron los apóstoles de ella? Lucas dice que desestimaron sus palabras como delirios. Lucas 24:11. ¿La habrías creído tú? En esa cultura, el testimonio de una mujer no era aceptado en los tribunales, ni siquiera considerado válido. Sin embargo, los evangelios anclan su credibilidad en su testimonio. Eso no es un error, es una marca de verdad. Si hubieran inventado la historia, ¿por qué escribirla así? A menos que estuvieran obligados a decir la verdad. Aquí el silencio se vuelve deliberado. Las generaciones posteriores silenciaron su voz, pero los evangelios nunca lo hicieron. La resurrección fue anunciada primero por labios que el mundo intentó descalificar. Imagínala corriendo por las calles, sus pies sandaliados golpeando la piedra, su corazón latiendo con un mensaje que ardía por salir. ¿Cómo crees que se sintió, sabiendo que llevaba la noticia que definiría la eternidad? Cada latido era adoración y temor al mismo tiempo. Llevaba consigo la historia misma, y sabía que los hombres que la esperaban dudarían de ella. Pero fue, porque Jesús la envió. La obediencia se convirtió en su sermón, y la primera proclamación de la historia echó a andar. La pregunta resurge. Si Cristo mismo confió en ella para esta misión, ¿por qué la tradición posterior la enterró? ¿Y qué nos dice eso sobre cómo la verdad puede ser reescrita? Por eso los siglos posteriores la llamaron Apostola Apostolorum, apóstol de los apóstoles. No porque ella reclamara ese título, sino porque su encargo lo exigía. ¿Ves el peso de ese momento? La primera proclamación de la Iglesia vino a través de su voz. Ella no fue un personaje secundario, fue cimiento. ¿Y si hemos heredado una versión del cristianismo que olvidó su primera voz? Este es el corazón de la conspiración, evidente en el texto, oculto en el relato. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Pero su historia no termina en la tumba vacía. Para seguirla más allá, debemos dejar atrás la memoria de Roma y entrar en la de Etiopía. Porque en las tierras altas, su nombre no se perdió en sermones, se cantó. Y la memoria de María Magdalena sobrevivió donde la tradición occidental la silenció. ¿Qué recuerda la Biblia etíope que nunca nos mostraron? ¿Por qué esta tierra recuerda a María Magdalena de manera distinta? Porque aquí el pasado
no fue filtrado por los sermones de Roma. Aquí otro archivo sobrevivió. Cuando abrimos el Sinaxario, el libro de los santos de Etiopía, encontramos que María Magdalena no es una caricatura de vergüenza, sino saludada como testigo, su nombre pronunciado junto al de los apóstoles. ¿Por qué nunca se nos dijo esto? Porque mientras los púlpitos de Europa predicaban la fusión gregoriana de pecadora y santa, la liturgia etíope proclamaba otra historia. El canto aún se eleva hoy. Saludo a Mariam de Magdala, quien fue la primera en ver al resucitado. Si Occidente la recordó llorando, Etiopía la recordó proclamando. ¿Por qué importa esa diferencia? Porque la memoria da forma a la fe. Cuando ves a María representada erguida, la recuerdas como predicadora, no como penitente. Cuando su nombre es honrado en el Sinaxario, reconoces su autoridad donde Occidente la borró. ¿Podría el silencio de una iglesia ser la clave para la preservación de otra? La tinta es antigua, el pergamino manchado. Estas palabras nunca fueron cortadas. Fueron transmitidas, cantadas, copiadas, vividas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La iglesia etíope preservó una contramemoria, mientras Roma imponía su distorsión. Esto no es un accidente geográfico. Hechos 8 nos dice que Etiopía extendió sus manos hacia Dios en los días más tempranos, cuando Felipe bautizó al funcionario en el camino del desierto. ¿Pudo ese momento haber preparado a Etiopía para guardar lo que otros abandonarían? Si Etiopía recibió el Evangelio en su amanecer, sorprende que protegiera el verdadero rostro de María cuando otros lo sepultaron. Pero la pregunta más inquietante permanece: ¿por qué se preservó este testimonio aquí y casi en ningún otro lugar? ¿Qué significa que Etiopía, la tierra nombrada en la profecía, se haya negado a olvidar a la primera predicadora del Cristo resucitado? Más allá de esta memoria se extiende un horizonte aún mayor, los libros que Roma olvidó, pero que Etiopía conservó. Y en esas páginas, el silencio alrededor de María se profundiza hasta convertirse en algo mucho más explosivo. La Biblia etíope contiene 81 libros, no 66. ¿Por qué importa eso? Porque el canon moldea la memoria, y la memoria moldea la fe. Etiopía conservó voces antiguas que Occidente olvidó, libros como Enoc y Jubileos, que resuenan en los escritos cristianos primitivos. Mientras Occidente formaba un canon distinto, Etiopía lo conservó todo. Un canon más amplio pudo haber creado un ecosistema cultural donde voces olvidadas, como la de María Magdalena, encontraron mayor resonancia. El libro de los Jubileos divide la historia en ciclos de 49 años. Y si el Espíritu preservó esta memoria más amplia porque era necesaria para proteger a testigos que otros silenciarían, ¿acaso un canon más amplio permite una memoria más amplia? Aquí es donde la diferencia realmente se nota. Roma redujo a María Magdalena con un sermón. Etiopía la recordó en cantos, en íconos, en la escritura. Más libros significaron más voces sobrevivientes. El Evangelio de María, un texto apócrifo fragmentario en griego y copto, nunca fue canon en Etiopía. Sin embargo, una línea sobrevive con una claridad inquietante. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Resuena a través del tiempo, incluso fuera del canon. ¿Por qué nunca nos mostraron esto? Imagina a un monje del siglo VI en Etiopía, copiando Enoc a la luz de una lámpara, cantando el nombre de María junto a las portadoras de mirra. En su mundo, escritura, canto e icono eran uno solo. Ese ecosistema la recordaba no como un tropo, sino como testigo. ¿Cómo se sentiría tu propia Biblia si hubiera sido formada por esa biblioteca? El canon etíope muestra lo que Occidente perdió: libros más amplios, memoria más amplia, una María de pie junto a videntes y santos en lugar de sepultada bajo una etiqueta. Pero cuando las palabras fueron torcidas, las imágenes siguieron hablando. En los íconos de Etiopía, la memoria siguió viva, en pinceladas que se negaron a olvidar. En los manuscritos y pinturas de las iglesias de Etiopía, María Magdalena no se arrodilla en vergüenza. Se mantiene erguida, sostiene un pergamino, gesticula hacia los apóstoles como si exigiera ser escuchada. ¿Por qué nunca te mostraron estas imágenes? En el arte occidental, especialmente después de la Edad Media, María se transformó en otra cosa: cabello suelto, cuerpo encorvado,
pintada como la prostituta penitente imaginada por Gregorio I. Pero en el arte etíope, el cabello está cubierto por un velo de dignidad. Ningún frasco de ungüento la marca. En su lugar, un rollo descansa en su mano. ¿Cuál imagen crees que moldeó más la memoria? ¿Predicadora o penitente? Así es como el arte catequiza. Los analfabetos no leían sermones, miraban imágenes, y lo que veían formaba su fe. Y si toda una civilización creció viendo a María como una mujer caída en vez de como la heraldo de la resurrección, en una iglesia excavada en la roca en Lalibela, un mural se extiende por la pared, las mujeres en la tumba, vestiduras con bordes rojos y dorados. María está de pie, su mano alzada en proclamación eterna, sus ojos se encuentran con los tuyos, no cabizbaja, sino ardiendo con la memoria del Cristo resucitado. Si Occidente usó imágenes para reforzar el olvido, Etiopía las usó para proteger la memoria. Ese único mural predica a través de los siglos. María, con la boca entreabierta en testimonio, congelada en el acto de hablar. ¿No fue ese el primer sermón de la Iglesia, pintado para que nadie pudiera olvidarlo? Y aquí, las implicaciones se intensifican. Debemos preguntarnos, ¿cuál tradición la recordó y cuál la reescribió? ¿Y pudo esa voz, preservada en canto y piedra, haber llegado aún más lejos de lo que imaginamos? Dicen que la memoria viaja más rápido que los mapas. Y mucho antes de que Roma fijara la historia de María Magdalena en piedra, susurros pudieron haberla llevado más allá de lo que nuestros registros admiten. Pero ¿podrían esos susurros situarla en la propia Etiopía? La idea persiste, no en la escritura, sino en la tradición oral, la memoria familiar y los cantos que resuenan en antiguos monasterios. ¿Qué significaría si la mujer que primero predicó al Cristo resucitado también hubiera llevado su nombre a las montañas de África? Algunas tradiciones orales etíopes así lo sugieren, que su voz cruzó el Mar Rojo, resonando por puertos costeros y valles interiores. ¿Pero puede la memoria sostenerse como historia? ¿O es solo devoción? Las rutas comerciales existían. Desde Palestina hasta Adulis, el próspero puerto del Mar Rojo de Aksum, los barcos transportaban rollos, especias y misioneros. Hechos 8 muestra a un funcionario etíope bautizado en Jerusalén. Si uno regresó con alegría, ¿por qué no otros? ¿Fue el camino de María parte de esa misma marea? Sin embargo, el Sinaxario, el libro de los santos de Etiopía, habla de María Magdalena con honor, pero sin geografía. Relata su partida al Señor, no sus pasos a través de los mares. Entonces, ¿por qué algunos insisten en que estuvo aquí? Quizá porque la memoria a menudo resiste lo que el pergamino se niega a escribir. ¿La descartarías sabiendo que la tradición oral ha preservado verdades que el pergamino intentó borrar? ¿O escucharías la posibilidad oculta en el canto, en el santuario, en la leyenda susurrada? Si las palabras de María encendieron la fe de hombres que dudaron, ¿no podrían haber viajado más lejos de lo que admiten nuestros registros? Imagínala en la orilla, una mujer con un pergamino en la mano, el viento salino levantando su velo, unos pocos compañeros preparando una barca. El mandato del Evangelio es claro: vayan a todas las naciones. ¿Fue Etiopía una de ellas? La Escritura guarda silencio, pero el silencio no siempre significa ausencia. Incluso si nunca pisó la tierra de Aksum, su encargo era global. Su ve y di no se limitaba a Jerusalén, y así, la fe de Etiopía, antigua y perdurable, puede verse con razón dentro de su proclamación. Su voz alcanzó a las naciones porque el mandato de Cristo lo exigía. La pregunta más profunda sigue siendo: ¿por qué los maestros posteriores minimizaron tal posibilidad? ¿Por qué reducir su memoria a lágrimas y penitencia cuando la Escritura la muestra enviada, valiente, portadora de una noticia que nadie más podía anunciar? La respuesta incomoda, porque si la admites como misionera, la admites como autoridad. Ya fuera por barco o por memoria, su testimonio llegó a Etiopía. Quizá por eso la tradición perdura. Pero este es solo el primer punto de inflexión. En otros manuscritos, su papel se expande aún más allá de misionera, hacia maestra mística. Y ahí, el Midonenterzen debate se intensifica. Fragmentos del Evangelio de María fueron descubiertos en 1896 en Egipto, preservados en copto,
con restos en griego que repiten sus palabras. ¿Por qué este texto apócrifo conmocionó al mundo moderno? Porque aquí María habla, y los hombres discuten si su voz puede ser confiable. Era tan fuerte la memoria de su autoridad que exigía ser escrita, incluso fuera del canon. El texto se despliega con tensión. Después de la resurrección, el Salvador se marcha, y los discípulos quedan con miedo. María los consuela, recordándoles su presencia. Luego, relata enseñanzas que le fueron reveladas en secreto. Pero Pedro la interrumpe. ¿De verdad habló él en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a escucharnos todos a ella? ¿La prefirió a nosotros? ¿Por qué suena tan familiar? Porque refleja la misma resistencia que los evangelios registran, la incredulidad ante su testimonio en la tumba. La pregunta apremia: ¿fue esta escena inventada o refleja una lucha real en la iglesia primitiva sobre si una mujer podía portar la voz del Cristo resucitado? Leví responde a Pedro en el texto: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esa línea ha resonado a través de siglos de debate. ¿Qué hacemos con ella hoy? Por un lado, la teología del Evangelio de María se desvía. El pecado se trata como ilusión, la salvación como despertar, enseñanzas alejadas de la proclamación apostólica. Pero por otro, la memoria de María como maestra se niega a morir. Aun si un texto marginal registra esta tensión sobre su autoridad, ¿qué nos dice eso sobre su memoria en el siglo II? ¿Y qué dice de nosotros que este libro permaneciera enterrado hasta el siglo XIX, mientras los sermones en Occidente seguían repitiendo la homilía de Gregorio del año 591? La Biblia etíope no incluye este texto. Nunca estuvo al lado de Enoc o Jubileos en el canon, pero los monasterios etíopes conocían escritos como este, almacenándolos en el ecosistema más amplio de manuscritos. Algunos se copiaban no para ser leídos en la liturgia, sino para preservar los ecos de voces que el imperio preferiría olvidar. Pregúntate, ¿por qué nunca nos dijeron que tales textos existían? ¿Fue solo por miedo a la herejía o por miedo a lo que significaría admitir que los primeros cristianos debatieron la autoridad de María? Imagina la escena que este texto conserva. María de pie entre los apóstoles, su voz firme, relatando lo que creía que el Salvador le había revelado. Pedro se resiste. Leví la defiende. La sala dividida. Detrás de esas palabras hay más que teología. Está la memoria de una mujer cuya autoridad no pudo ser borrada, ni siquiera por quienes lo intentaron. ¿No desafía eso la forma en que imaginamos a la primera generación de creyentes? Y aquí queda la tensión no resuelta. Si la memoria apócrifa muestra a María enseñando, pero la escritura canónica ya le dio la primera proclamación, ¿cuánto más perdimos cuando su testimonio fue silenciado? Pero el rastro no termina ahí. Una última memoria permanece, quizás la más inquietante de todas: la cuestión del linaje, la sangre y la herencia espiritual. La tradición de Etiopía no termina en pergaminos y liturgias. Se filtra en los hogares, en oraciones susurradas al amanecer, en la memoria de mujeres que enseñan a sus hijas a marcar la cruz en la frente. Aquí, María Magdalena no solo es recordada como testigo, sino como pariente. ¿Pudo haber dejado un linaje? La pregunta flota como incienso en las vigas. En la imaginación occidental, linaje se convierte en escándalo. Matrimonios secretos, evangelios codificados, novelas de conspiración. Pero en Etiopía, la memoria toma otra forma. El linaje es espiritual, no romántico. ¿Y si sus hijos fueron aquellos que oyeron su proclamación y creyeron? ¿Y si su descendencia vive en las voces de mujeres que oraron, cantaron y testificaron generación tras generación? ¿Por qué surgió esta tradición? Porque el parentesco es la forma en que la fe se recuerda en África. Los santos no son figuras distantes, son madres, padres, ancestros en la casa de Dios. En santuarios donde las mujeres se reúnen para orar por fertilidad, el nombre de María Magdalena se pronuncia, no como escándalo, sino como bendición. ¿No cambia eso la manera en que imaginamos su papel? La desplaza del tropo a la matriarca, de penitente a progenitora de la fe. La memoria oral etíope la pinta como madre en el espíritu. Una abuela le dice a su nieta: María habló primero, así que nosotras también hablamos.
Esto no es genealogía, es transmisión. ¿Podría este ser el verdadero linaje, la línea de la proclamación, la herencia de la voz? El testimonio canónico lo afirma. En la cruz, Jesús le dijo a Juan: «He ahí tu madre». Juan 10:27. La familia fue redefinida en ese momento, no por ADN, sino por fe y obediencia. ¿No resuena eso en la forma en que Etiopía recuerda a María Magdalena? Sus hijos son aquellos que viven porque ella predicó al Señor resucitado. Entonces, ¿por qué fue domesticada en Occidente? ¿Por qué se convirtió su voz en arrepentimiento y no en maternidad de la fe? Porque una matriarca no se descarta con facilidad. Una pecadora, sí. ¿Qué memoria sirvió mejor al poder? ¿Cuál dio permiso a las mujeres para ponerse de pie, hablar y liderar? Nos queda un pensamiento asombroso. Si Etiopía la recuerda como madre, entonces todo creyente que repite su primera proclamación es su hijo. ¿Te contarías dentro de ese linaje? ¿Llevarías el peso de su voz a tu propia generación? El clímax final de su historia es herencia. El linaje es real, no por cromosomas, sino por el espíritu. Y mientras su voz resurge en la escritura, en el canto, en la memoria, nos llama a escuchar como hijos de una matriarca que nunca debimos olvidar. La voz de María Magdalena no se perdió, fue sepultada, bajo sermones, íconos y siglos de relatos que la hicieron menos de lo que fue. Pero en Etiopía, su testimonio sobrevivió, no como penitente, sino como la primera predicadora y madre de una línea de fe. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe oculta o la obediencia silenciosa bajo una nueva luz, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes cuán lejos puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, toma un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de la Escritura y en las formas en que Dios sigue hablando a través del silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe silenciosa, aunque no vista por otros, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.